Imagina a un hombre caminando hacia un precipicio con total seguridad, sin dudar ni un segundo. No mira a los lados, no se cuestiona nada, y por supuesto, no escucha a quienes le gritan advirtiéndole del abismo que tiene frente a él. El hombre sigue su camino, sonríe confiado, y sin dudar un instante, cae al vacío. Lo que parece un absurdo sacado de una película de comedia, en realidad es una de las más peligrosas características del ser humano, la certeza absoluta sin cuestionamiento. Es fácil ver cómo esta actitud puede parecer cómica a primera vista. Es la imagen de alguien caminando, con una sonrisa en la cara, hacia su propio desastre, completamente ajeno a la tragedia que está a punto de ocurrir. Pero si lo miramos más de cerca, el humor se desvanece y la verdad incómoda emerge. ¿Cuántas veces, en nuestra vida diaria, hemos actuado como ese hombre en el precipicio? Con certeza absoluta, sin cuestionarnos nada, confiados de que estamos haciendo lo correcto, solo para darnos cuenta demasiado tarde de que hemos tomado el camino equivocado. La peligrosidad de la certeza absoluta está en que no solo es la antesala de la caída, sino que también se convierte en un obstáculo para el crecimiento y el entendimiento. Porque lo cierto es que, cuando estamos convencidos de que tenemos la razón, nuestra mente se cierra a nuevas ideas. La idea de estar equivocados nos resulta tan incómoda, que preferimos aferrarnos a nuestra visión del mundo, aunque esa visión nos conduzca a un abismo. ¿Cuántos de nosotros hemos defendido algo con tal ferocidad, solo para descubrir más tarde que estábamos completamente equivocados? El ser humano es asombroso en su capacidad para convencerse de que sabe más de lo que realmente sabe. Es esa falsa seguridad la que alimenta muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad. Un ejemplo claro de esto son las personas que, frente a evidencias en contrario, siguen defendiendo ideas que no tienen fundamento. ¿Cuántos han sido testigos de alguien afirmando una mentira con tal convicción que parece casi imposible contradecirlo? En esos momentos, la duda no tiene cabida. No importa cuántos datos, estadísticas o hechos se presenten, esa persona sigue avanzando, como el hombre en el precipicio, hacia su propio desastre intelectual. Esta certeza absoluta, sin embargo, no solo afecta a individuos aislados. La estupidez humana se vuelve aún más peligrosa cuando se multiplica. En lugar de ser un problema individual, se convierte en un fenómeno colectivo. La estupidez no discrimina, no le importa si eres un experto en un campo determinado o si eres un completo novato. La certeza absoluta es igual de destructiva en todos los niveles, desde el líder político que toma decisiones sin fundamento, hasta el vecino que se niega a escuchar a los expertos en cambio climático. Lo peor de todo es que esta certeza se alimenta de la multitud. La estupidez colectiva se propaga como un virus, y antes de que nos demos cuenta, todos estamos caminando hacia el precipicio, convencidos de que no hay nada que temer. ¿No es irónico? Vivimos en una era de información sin precedentes, con acceso instantáneo a casi todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado. Sin embargo, en lugar de aprovechar esta vastedad de información para cuestionar nuestras creencias, muchos prefieren quedarse con lo que ya saben. Es más fácil. Es cómodo. La certeza absoluta nos da una sensación de control, una falsa sensación de seguridad. Y es que, aceptémoslo, cuestionarse constantemente es agotador. Nos obliga a ser humildes, a reconocer que no sabemos todo, y eso nos asusta más de lo que quisiéramos admitir. Pero aquí está la trampa: cuanto más nos aferramos a nuestra certeza, más difícil se vuelve dudar. La mente humana tiene una increíble capacidad para construir justificaciones. Para cada error, para cada contradicción, siempre hay una explicación que nos permite seguir adelante sin tener que admitir que algo anda mal. En este punto, la estupidez no solo se vuelve más peligrosa, sino también más invisible. Porque ya no es solo que estamos equivocados, es que nos hemos convencido de que estamos en lo correcto, sin importar los hechos. Las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para esta forma de pensar. En estos espacios, la certeza absoluta es premiada, no la duda. Cuanto más rotunda es una afirmación, más probable es que sea compartida. La duda se diluye en un mar de certezas absolutas. Y ahí estamos todos, como el hombre en el precipicio, caminando con la certeza de que lo que decimos es la verdad,
mientras las redes sociales nos aplauden por ello. La verdad no importa. Lo que importa es la certeza, esa sensación de saberlo todo, de no tener que cuestionar nada. Lo curioso de todo esto es que, en el fondo, la certeza absoluta está enraizada en el miedo. Miedo a estar equivocados, miedo a perder el control, miedo a la vulnerabilidad que implica el cuestionar lo que creemos saber. Porque, al final, reconocer que hemos estado equivocados es una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede enfrentar. Es más fácil, y mucho más cómodo, continuar avanzando por el mismo camino, aun si sabemos que está llevando a la ruina. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que las grandes tragedias humanas no siempre son causadas por maldad, sino por la arrogancia de la certeza absoluta. Los dictadores, los líderes intransigentes, las guerras, los conflictos sociales, todos nacen de la misma semilla, la misma actitud cegada por la certeza de tener la razón. Y, sin embargo, nadie se cuestiona nada, nadie se detiene a mirar el abismo al frente. Imaginemos, por un momento, un mundo en el que todos comenzáramos a cuestionarnos nuestra propia certeza. ¿Qué sucedería si, en lugar de aferrarnos a nuestras creencias con uñas y dientes, hiciéramos preguntas difíciles? ¿Qué sucedería si, en lugar de caminar ciegamente hacia el precipicio, nos detuviéramos a preguntar si realmente sabemos a dónde vamos? Quizá, solo quizá, dejaríamos de repetir los mismos errores una y otra vez, y podríamos evitar caer al abismo que nos espera al final del camino. Pero la verdad es que, en su mayoría, preferimos no preguntar. Preferimos vivir en la ilusión de que lo sabemos todo, aunque todo a nuestro alrededor nos diga lo contrario. Es más fácil, después de todo. Y en este mundo, la comodidad de la certeza absoluta es mucho más atractiva que la incómoda posibilidad de estar equivocados. Así que seguimos caminando hacia el precipicio, sonriendo con confianza, sin importar que el abismo nos espera. La pregunta entonces es, ¿realmente estamos tan seguros de lo que sabemos? O, tal vez, solo tal vez, estamos caminando hacia la caída sin siquiera darnos cuenta. La estupidez colectiva es un fenómeno fascinante, pero, lamentablemente, también peligroso. Es el tipo de estupidez que no solo afecta a un individuo aislado, sino que se extiende, se propaga y se convierte en una corriente imparable que puede arrastrar a millones. Y si pensabas que la estupidez era algo del pasado, la verdad es que la tenemos más cerca de lo que creemos, gracias a un pequeño invento llamado redes sociales. Las redes sociales, lejos de ser una simple plataforma de interacción, se han convertido en un caldo de cultivo perfecto para que la estupidez florezca. Es como un jardín sin control donde, en lugar de crecer plantas saludables y sabias, lo único que prospera son malas hierbas, llenas de desinformación y teorías absurdas. En lugar de ser un espacio para el intercambio de ideas racionales y fundamentadas, estas plataformas se han transformado en lugares donde la estupidez colectiva crece rápidamente, a una velocidad que a veces asusta. La razón detrás de esta propagación tan veloz de la estupidez en las redes sociales tiene que ver con la naturaleza misma de estos espacios. En estos entornos, lo que importa no es la calidad de la información, sino la cantidad de reacciones que pueda generar. Las plataformas premian el contenido que provoca emociones fuertes, el miedo, la ira, la sorpresa, la indignación. ¿Y qué tipo de información genera estas emociones de manera más efectiva? La desinformación, las noticias falsas, las teorías de conspiración y los titulares impactantes. Así, el contenido racional, bien investigado y cuidadosamente argumentado, rara vez llega a las masas, mientras que una mentira viral puede recorrer el mundo en minutos. En las redes sociales, la estupidez se convierte en un fenómeno viral. Y, a diferencia de otras formas de contagio, no necesita ser lógica o consistente para propagarse. Basta con que algo sea lo suficientemente impactante, polémico o fácil de digerir, y el resto lo hace la multitud. Las personas no verifican las fuentes, no se toman el tiempo de analizar los hechos, simplemente comparten, repiten y refuerzan la estupidez colectiva. La mentira, esa que no requiere pruebas ni fundamento, se disemina con una rapidez asombrosa. Lo más peligroso de todo esto es que la estupidez colectiva no solo afecta a los individuos que la consumen, sino que también influye en la toma de decisiones a gran escala. Pensemos en los casos de noticias falsas que influyen en elecciones políticas, en la creación de pánico social o incluso en la adopción de políticas públicas erróneas basadas en creencias infundadas.
En estos momentos, lo que podría ser una simple charla sin sentido se convierte en un motor que mueve sociedades enteras, llevando a millones de personas a tomar decisiones irracionales, a veces incluso peligrosas. No se trata solo de personas que comparten noticias falsas de manera inocente, el problema es que esa información, errónea o exagerada, se convierte en real para todos aquellos que no tienen las herramientas para cuestionarla. De repente, una noticia falsa sobre un virus, por ejemplo, se convierte en una verdad incontestable que muchos aceptan sin cuestionarla. Y si la información falsa va acompañada de un fuerte componente emocional, como la indignación o el miedo, se multiplica exponencialmente. Las redes sociales amplifican ese contagio, y lo que comenzó como una pequeña chispa de ignorancia se convierte en un incendio masivo que se propaga sin control. Es aquí donde la estupidez colectiva se convierte en un verdadero problema para la sociedad. Lo que antes podría haber sido un pequeño error de juicio o una opinión desacertada, ahora se convierte en una verdad universalmente aceptada, solo porque ha sido repetida 1000 veces por miles de personas. Y como en una especie de juego del teléfono descompuesto, la desinformación crece y se distorsiona a medida que más personas la comparten, creando una cadena de estupidez que parece nunca acabar. Es irónico, pero también profundamente preocupante, como en una era en la que tenemos acceso a más información que nunca, la estupidez colectiva se ha vuelto más poderosa que la razón. Las plataformas digitales, lejos de ser una herramienta para educar y elevar el nivel de conocimiento, se han convertido en un terreno fértil para el crecimiento de ideas erróneas y peligrosas. Y lo peor es que, al ser tan rápidas y expansivas, las redes sociales hacen que estas ideas se asimilen como parte del paisaje cotidiano, como si fueran parte de la normalidad. Pero la estupidez colectiva no solo afecta a las personas que se sumergen en ella. También tiene efectos devastadores en aquellos que se resisten a ser arrastrados por ella. Aquellos que intentan razonar, que intentan cuestionar y ofrecer un enfoque más matizado de los problemas, a menudo se ven atacados, ridiculizados o silenciados. La presión social, esa que empuja a las masas a seguir la corriente sin cuestionarla, se vuelve más intensa. Y aquellos que se atreven a ir en contra de la multitud, a desafiar la verdad común, se convierten en los nuevos marginados, los locos, los irracionales. Lo que está en juego es más que la simple proliferación de información incorrecta. Estamos hablando de una transformación en la forma en que las personas interactúan con la verdad. En la era de las redes sociales, la verdad ya no es un conjunto de hechos verificables, sino una construcción colectiva que depende de cuántas personas estén dispuestas a aceptarla. Y esta construcción, en lugar de basarse en evidencia sólida, se basa en la repetición constante, en la emocionalidad de las masas, y en la forma en que se presenta la información, no en la veracidad de la misma. De esta manera, las redes sociales no solo propagan la estupidez colectiva, sino que la perpetúan. A medida que los algoritmos favorecen el contenido sensacionalista y emocionalmente cargado, se refuerzan las creencias sin fundamento, haciendo más difícil que la verdad se imponga. La gente, atrapada en su burbuja informativa, se aleja cada vez más de la realidad objetiva, y la estupidez colectiva se hace más difícil de erradicar. Si antes las mentiras y las teorías absurdas solo se difundían en pequeños círculos, hoy en día pueden llegar a millones de personas en segundos. Lo que antes era un fenómeno aislado, ahora es global. Las redes sociales han convertido la estupidez en algo contagioso, capaz de atravesar fronteras, culturas y clases sociales. Y lo peor de todo es que la estupidez colectiva no solo se limita a las noticias falsas o teorías de conspiración. También se extiende a otros ámbitos de la vida, desde las modas y tendencias absurdas, hasta los movimientos sociales que nacen de la ignorancia o el desinformación. La estupidez colectiva no es solo un problema de aquellos que la consumen sin cuestionarla, sino también de todos los que se ven arrastrados por ella. Porque en este mundo interconectado, donde la información fluye a la velocidad de la luz, el daño no se limita a los individuos. Si uno cae, muchos otros lo siguen. Y así, como un efecto dominó, la estupidez se propaga y se expande, hasta convertirse en una fuerza imparable. Sócrates, el gran filósofo griego, fue uno de los pensadores más influyentes de la historia. Su enfoque del conocimiento y la sabiduría se basa en una premisa simple pero profunda: saber que no sabemos nada. Para Sócrates, la ignorancia no era simplemente la falta de conocimiento, sino más bien la creencia errónea de que uno lo sabe todo, una actitud que, si no se cuestiona, conduce a una forma peligrosa de estupidez. En este contexto, Sócrates no solo reflexionaba sobre lo que las personas no sabían, sino también sobre lo que creían saber sin tener evidencia que lo justificara. En sus diálogos, Sócrates no se veía a sí mismo como un maestro que impartía sabiduría,
sino como un humilde servidor de la verdad que, a través de preguntas, trataba de mostrar a los demás lo limitado de su comprensión. Esta técnica, conocida como la mayéutica, era el proceso mediante el cual Sócrates hacía preguntas a sus interlocutores para que llegaran a sus propias conclusiones. El objetivo no era darles respuestas, sino hacerles darse cuenta de las contradicciones en sus propias ideas, de la ignorancia que, sin saberlo, estaban perpetuando. Sócrates entendía que la ignorancia no era algo que se pudiera resolver simplemente llenando la mente de hechos o conocimientos, sino que requería una disposición activa para cuestionar, para poner en duda las creencias más firmemente arraigadas. Para él, el peor tipo de ignorancia era aquella que se presentaba bajo la apariencia de certeza, la que nacía de la creencia de que uno ya posee toda la verdad. Y en este sentido, la ignorancia no era algo ajeno o externo, sino que formaba parte de la naturaleza humana. Todos somos susceptibles de caer en ella, especialmente cuando no cuestionamos lo que creemos saber. Un ejemplo claro de este tipo de ignorancia aparece en sus diálogos con personas que estaban convencidas de su conocimiento, como los sofistas, los políticos o los poetas. Sócrates los desafiaba con preguntas simples pero penetrantes: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué significa ser sabio? Y a medida que sus interlocutores se enredaban en sus propias respuestas, Sócrates demostraba cómo no sabían en realidad lo que pensaban que sabían. Este ejercicio no era un acto de humillación, sino de despertar en ellos la conciencia de su propia ignorancia. La importancia de esta técnica radica en que, al demostrar a las personas lo que no sabían, Sócrates los invitaba a un proceso de aprendizaje genuino. No se trataba de inflar el ego, ni de hacer que la gente se sintiera inteligente, sino de liberar a las personas de la prisión de la certeza vacía. La verdadera sabiduría, según Sócrates, surgía cuando una persona era capaz de reconocer su propia ignorancia y buscar activamente respuestas, sabiendo que el conocimiento es un proceso continuo e inacabado. Este enfoque tiene una relevancia temporal. En nuestra sociedad actual, dominada por la inmediatez de las respuestas a través de Google y las redes sociales, la tendencia a creer que sabemos todo lo que necesitamos saber se ha vuelto aún más pronunciada. Vivimos en un mundo donde la información es abundantísima, pero también lo es la desinformación. Y, a menudo, las personas prefieren quedarse con una respuesta rápida, sin cuestionarla, sin profundizar. En lugar de reconocer que no sabemos algo y buscar activamente la verdad, nos conformamos con una certeza superficial que, en realidad, solo oculta nuestra ignorancia. La lección de Sócrates es clara y poderosa: la ignorancia no es algo que debamos temer, sino que debemos reconocerla como el primer paso hacia la verdadera sabiduría. La única forma de evitar la trampa de la ignorancia, de esa falsa sensación de saber, es a través del cuestionamiento constante. Esta es la razón por la que Sócrates nunca dejaba de hacer preguntas, incluso cuando ya sabía la respuesta. No lo hacía para imponer una verdad, sino para ayudar a los demás a descubrir su propia ignorancia y, a partir de allí, empezar a buscar las respuestas correctas. En el mundo contemporáneo, esta forma de pensar es más relevante que nunca. Vivimos en una era donde las respuestas rápidas y superficiales están al alcance de todos, pero las preguntas profundas y significativas son escasas. La mayoría de las veces, la gente prefiere seguir su camino seguro, basado en lo que ya sabe, sin detenerse a cuestionar si esa verdad es realmente la correcta o si ha sido tomada sin un análisis adecuado. La ignorancia hoy en día no se presenta como una falta de información, sino como una confianza ciega en el conocimiento que hemos adquirido, sin nunca detenernos a preguntarnos si está basado en hechos o en creencias erróneas. Pero la ignorancia que más nos afecta, la que nos lleva a tomar decisiones incorrectas y peligrosas, no es la que se origina en la falta de información, sino en la falsa sensación de conocimiento. Así, la ignorancia no solo afecta a quienes carecen de información, sino también a aquellos que creen saberlo todo sin poner en duda lo que piensan o lo que les dicen. Las consecuencias de esta ignorancia son enormes, no solo a nivel individual, sino también a nivel social y político. Las decisiones tomadas sobre suposiciones equivocadas, sin el esfuerzo de cuestionar, pueden tener repercusiones devastadoras. Sócrates nos invita a pensar más allá de lo que sabemos, a desafiar nuestras propias ideas y, más importante aún, a reconocer nuestra propia ignorancia como el primer paso para alcanzar la verdadera sabiduría. En vez de aferrarnos a nuestras certezas, deberíamos hacernos preguntas constantes, como lo hacía él, y cuestionar si realmente sabemos lo que creemos saber. Solo así podemos empezar a entender el mundo con mayor profundidad y evitar los peligros de vivir en una burbuja de ignorancia disfrazada de conocimiento. La alegoría de la caverna de Platón es, sin lugar a dudas, una de las imágenes más poderosas y profundas de la filosofía occidental.
Esta parábola no solo describe la ignorancia humana, sino que también revela cómo nuestras percepciones del mundo están limitadas por nuestras creencias y nuestra resistencia al cambio. La alegoría ilustra la lucha constante entre lo conocido y lo desconocido, y cómo las personas, atrapadas en su propia visión limitada de la realidad, a menudo temen salir de esa cueva de sombras, incluso cuando el mundo exterior ofrece una verdad más rica y más amplia. Imagina, por un momento, a un grupo de prisioneros encadenados dentro de una cueva oscura, de espaldas a la entrada. Durante toda su vida, solo han visto las sombras proyectadas en la pared de la cueva, sombras que se producen por objetos que pasan frente a una fogata. Para ellos, esas sombras son la única realidad que conocen. No tienen conocimiento de lo que está fuera de la cueva, y por lo tanto, creen que las sombras son todo lo que existe. La idea de que hay algo más allá de las sombras, algo más grande, más complejo y más verdadero, nunca se les ocurre. Ellos simplemente aceptan lo que ven como la única verdad posible. Este es el primer nivel de ignorancia al que Platón se refiere, la ignorancia de lo que está fuera de nuestra percepción directa. Para los prisioneros en la cueva, las sombras son su mundo, su realidad. De la misma manera, las personas atrapadas en la ignorancia, tanto individual como colectivamente, solo conocen una versión limitada de la realidad, aquella que les es más cómoda, aquella que siempre ha estado ahí. Cuestionar esa visión de la realidad, mirar más allá de las sombras, les resulta aterrador y, por lo tanto, se resisten a hacerlo. Esta resistencia al cambio es, en muchos casos, el núcleo de nuestra ignorancia. Preferimos lo conocido, incluso cuando sabemos que es incompleto o erróneo, porque nos da una sensación de seguridad. La alegoría continúa con la liberación de uno de los prisioneros, quien es arrancado de la cueva y llevado hacia la luz del sol. Al principio, sus ojos no pueden soportar la intensidad de la luz, le duele, y se siente desorientado. Poco a poco, su visión comienza a ajustarse, y es capaz de ver el mundo exterior, el sol, los árboles, el cielo, y toda la complejidad del mundo real. Al principio, este prisionero liberado se siente confundido y sobrecogido por la magnitud de lo que está viendo, porque está acostumbrado a la oscuridad de la cueva. Pero eventualmente, llega a comprender que el mundo fuera de la cueva es mucho más grande, más brillante y más verdadero que las sombras que había conocido toda su vida. Este proceso de adaptación a la luz del sol es lo que Platón describe como el ascenso del alma hacia el conocimiento verdadero. El prisionero que ha sido liberado es capaz de comprender la realidad tal como es, en toda su complejidad, y no solo en la forma distorsionada que le fue impuesta. Sin embargo, lo que sigue es una parte crucial de la alegoría. El prisionero liberado, al regresar a la cueva para liberar a los demás, se enfrenta a la resistencia y al rechazo. Los demás prisioneros, que aún viven en la ignorancia de las sombras, no pueden comprender lo que les está mostrando. Ellos están tan acostumbrados a la oscuridad y a las sombras que no pueden aceptar la verdad de la luz exterior. Prefieren seguir viviendo en su realidad limitada, aunque sea falsa, porque es lo que les resulta familiar. Aquí es donde Platón aborda otro aspecto esencial de la naturaleza humana, nuestra tendencia a rechazar el conocimiento nuevo y el cambio, incluso cuando sabemos que el conocimiento anterior es incompleto o erróneo. El miedo al cambio, el miedo a cuestionar lo que siempre hemos creído, es una forma poderosa de ignorancia. Este miedo se manifiesta en la resistencia al pensamiento crítico, en la negación de las evidencias que desafían nuestras creencias, y en la búsqueda de consuelo en lo familiar, aunque no sea la verdad. La alegoría de la caverna tiene profundas implicaciones filosóficas y psicológicas. Platón no solo nos habla de la ignorancia intelectual, sino también de la ignorancia emocional y psicológica que nos mantiene presos de nuestras propias creencias limitadas. Al igual que los prisioneros en la cueva, muchos de nosotros preferimos vivir en un estado de confort, donde lo que sabemos es todo lo que hay, y donde cualquier desafío a esa visión de la realidad es visto como una amenaza. La idea de cuestionar nuestras creencias más arraigadas, de salir de nuestra zona de confort, puede resultar aterradora. Y, a menudo, optamos por seguir viviendo en nuestra cueva, atrapados por nuestras sombras, en lugar de enfrentarnos a la luz de la verdad, por más dolorosa o incómoda que sea. En la sociedad contemporánea, este fenómeno se observa en todos los niveles. La resistencia al cambio se manifiesta en nuestra reluctancia a aceptar nuevas ideas, incluso cuando las evidencias nos muestran que esas ideas son más completas y precisas que las antiguas. Las personas que desafían el status quo, que cuestionan las creencias populares, a menudo son vistas con desconfianza, ridiculizadas o atacadas. Al igual que los prisioneros en la cueva, los que intentan iluminar a los demás con la verdad de la realidad exterior a menudo se enfrentan a la incomprensión y la hostilidad de aquellos que prefieren seguir creyendo en las sombras.
En la política, en la ciencia, en la religión y en la vida cotidiana, la tendencia es a aferrarse a lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya sabemos, aunque sea erróneo. La verdad, en cambio, requiere esfuerzo, cuestionamiento, y una disposición a aceptar lo que es incómodo. La alegoría de la caverna también se aplica a las dinámicas de poder en la sociedad. Las élites, los gobernantes y los líderes, al igual que los prisioneros que han estado en la cueva desde el principio, pueden ser reacios a permitir que el pueblo vea la verdad. En lugar de iluminar a los demás y darles la oportunidad de salir de la cueva, prefieren mantener el control, ya que la luz de la verdad puede amenazar su poder y sus intereses. Esto se refleja en la manipulación de la información, la creación de narrativas falsas y el fomento de la ignorancia como una herramienta para mantener a las masas en la oscuridad. Sin embargo, el mensaje de Platón es claro: la verdad está allá afuera, más allá de las sombras que nos son mostradas. Y aunque el camino hacia el conocimiento verdadero es difícil, incómodo y lleno de resistencia, es el único camino hacia la liberación. La luz del sol puede ser dolorosa al principio, pero es la única forma de salir de la cueva de la ignorancia. Si queremos comprender la realidad, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias, a salir de la oscuridad y a enfrentar la verdad, por incómoda que sea. Solo entonces podremos ver el mundo tal como es, sin las distorsiones de las sombras que nos han sido impuestas. Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más iconoclastas de la antigua Grecia, fue un hombre que desafió abiertamente las normas sociales de su tiempo. Conocido por su vida austera y su desprecio por las convenciones sociales, Diógenes vivió de una manera que hoy podríamos calificar como radicalmente auténtica. Mucho más preocupado por la libertad personal que por las expectativas que la sociedad le imponía. De hecho, su vida y su actitud hacia el mundo se convirtieron en un ataque directo a la superficialidad, la riqueza material y las normas de comportamiento que controlaban a las personas. Diógenes no solo renunció a las comodidades físicas y materiales de la vida, sino que también desafió la estructura misma de la sociedad. En un mundo donde las personas se obsesionaban con el estatus, la apariencia y la riqueza, él eligió vivir en un barril en las calles de Atenas, rechazando cualquier forma de lujo o materialismo. La vida de Diógenes era la antítesis de lo que la mayoría de la gente consideraba como éxito. Mientras que la sociedad veneraba el dinero, la fama y las posesiones, él abogaba por la autosuficiencia, la libertad interior y la independencia personal. Un ejemplo claro de su crítica a las normas sociales fue su actitud hacia la riqueza. En una sociedad profundamente clasista, donde el valor de una persona a menudo se medía por sus posesiones materiales, Diógenes despreciaba todo aquello que estuviera relacionado con el poder adquisitivo. En una ocasión, cuando fue invitado a una cena en la casa de un rico, Diógenes respondió con una irreverencia que solo él podría permitir, siendo tan rico. ¿Por qué no me invitas a vivir en tu casa en lugar de seguir viviendo en un barril? La crítica implícita en este comentario no solo desafiaba la acumulación de riquezas, sino que también ridiculizaba la idea de que la verdadera felicidad o la libertad dependieran de lo que se posee. Su desprecio por las normas sociales no se limitaba a la riqueza, sino también a la obsesión por la apariencia física y las preocupaciones vanas sobre el estatus. Diógenes vivió de una manera que desbordaba la vergüenza social. Se paseaba desnudo por las calles, sin importarle las convenciones sobre la modestia o el pudor, y desafiaba las normas de cortesía y etiqueta de su tiempo. En una famosa ocasión, mientras Aristóteles hablaba de la naturaleza del ser humano y lo definía como un animal bípedo y sin plumas, Diógenes se presentó en público con un gallo sin plumas y exclamó: «He aquí el hombre de Aristóteles». Este acto, aparentemente absurdo, estaba dirigido a ridiculizar tanto las definiciones rígidas que la filosofía convencional imponía como la pretensión de los filósofos de poseer la verdad absoluta. A través de sus acciones y su vida, Diógenes nos mostró que la verdadera libertad no radica en el cumplimiento de las normas sociales, sino en la capacidad de vivir sin estar atados a las expectativas de los demás. Su ejemplo es una crítica feroz a una sociedad que valora las apariencias por encima de la autenticidad, que mide el éxito por lo material y que limita la verdadera libertad al conformarse con lo que otros esperan de nosotros. Uno de los aspectos más poderosos de la filosofía de Diógenes es su relación con la libertad personal. En un mundo donde las personas se sienten obligadas a cumplir con las normas impuestas por la sociedad, Diógenes demostró que la verdadera libertad solo se alcanza cuando uno se despoja de las expectativas externas. Su rechazo a las normas sociales no era una cuestión de simple rebeldía, sino una búsqueda profunda de lo que significaba ser verdaderamente libre.
Para él, ser libre no era solo una cuestión de no estar atado por la riqueza o el estatus, sino también de liberarse de las expectativas ajenas que limitan el pensamiento, la creatividad y el ser. Diógenes nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser libre. En nuestra sociedad contemporánea, ¿cuántos de nosotros vivimos de acuerdo con las expectativas de los demás? ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por la presión social, por las apariencias, por el deseo de cumplir con los estándares impuestos? En la actualidad, la obsesión por el éxito material, por la aprobación social y por la validación externa sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que conforman nuestro comportamiento. Diógenes, al renunciar a todo eso y vivir de manera tan radicalmente auténtica, nos mostró que la verdadera libertad no se encuentra en lo que poseemos o en lo que los demás piensan de nosotros, sino en la capacidad de ser fieles a uno mismo. Es interesante cómo las enseñanzas de Diógenes resuenan con las críticas contemporáneas a la sociedad de consumo y la superficialidad. Hoy en día, vivimos en un mundo donde las redes sociales a menudo determinan nuestras identidades, donde el valor de una persona se mide por su imagen pública, por su número de seguidores o por la cantidad de cosas que posee. La vida de Diógenes, con su irreductible rechazo a todo lo que la sociedad consideraba valioso, ofrece una visión radicalmente diferente. Para él, la verdadera riqueza no era la acumulación de bienes materiales, sino la independencia del pensamiento y la libertad de actuar sin ataduras a las expectativas de los demás. En un momento en que estamos constantemente bombardeados por imágenes de lo que deberíamos ser, de lo que deberíamos tener y de lo que deberíamos hacer, la figura de Diógenes sigue siendo un faro de desafío. Nos desafía a repensar lo que realmente valoramos, a cuestionar las normas que nos dictan lo que está bien y lo que está mal, y a liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan. Su vida, con su extrema simplicidad y su desafío constante a la sociedad, no es solo una crítica a la superficialidad, sino también una invitación a la reflexión sobre lo que realmente significa ser libre. Diógenes, por encima de todo, enseñó que la verdadera libertad no está en tener más, sino en querer menos. Y quizás, en este mundo saturado de posesiones, imágenes y expectativas ajenas, esa es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. Voltaire, uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, tenía una opinión radical y profundamente alarmante sobre la estupidez humana, la consideraba mucho más peligrosa que la maldad. A primera vista, esto podría parecer una afirmación extrema, casi provocadora, pero al analizarla detenidamente, podemos ver que Voltaire tenía razón al advertir sobre los peligros inherentes a la estupidez. Una fuerza tan insidiosa como irracional, que carece de un propósito claro o intenciones definidas. La maldad, por su parte, aunque desastrosa y cruel, suele estar guiada por objetivos personales, intereses o deseos concretos. Un villano malvado puede tener razones egoístas o destructivas para sus actos, pero al menos su comportamiento está determinado por un propósito, aunque sea negativo. Al ser predecible, la maldad, por lo general, se puede frenar de alguna manera. Los buenos pueden unirse para enfrentarla, los sistemas pueden contrarrestarla, y a veces los propios malvados se delatan por sus intenciones egoístas. Su lógica, aunque destructiva, es lógica en sí misma. El malvado tiene algo que ganar con su comportamiento. Pero la estupidez, esa forma de ignorancia que se desarrolla a través de la certeza ciega y la incapacidad de razonar adecuadamente, no tiene propósito ni dirección. Es un veneno puro que se extiende de manera impredecible, sin ninguna motivación consciente que la guíe. La estupidez no responde a deseos egoístas ni busca obtener algo concreto. Es simplemente la incapacidad de ver más allá de una visión limitada, la negativa a aceptar que uno puede estar equivocado, y la imposibilidad de aprender de los errores. La persona estúpida no solo no comprende las consecuencias de sus actos, sino que ni siquiera las considera. La estupidez es un río desbordado que, sin una dirección clara, arrastra todo a su paso, causando daño sin saber por qué o cómo. Esto es lo que Voltaire quería decir al señalar que la estupidez es más peligrosa que la maldad, su irracionalidad y su falta de propósito la hacen impredecible. Y lo más aterrador es que no se puede detener de la misma manera que la maldad. Un hombre malvado, por lo general, tiene algún tipo de motivación personal o ideológica, algo que lo mueve, y puede ser combatido con argumentos, leyes o acciones directas. La estupidez, sin embargo, carece de esa base. Es una fuerza ciega que se expande sin necesidad de justificación, sin pensar en las consecuencias. Y en su expansión, la estupidez puede desencadenar desastres a gran escala, ya que es difícil de contener y aún más difícil de argumentar contra ella. El daño causado por la estupidez no sigue una lógica.
Es como una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, sin previo aviso, sin nadie que pueda prever sus efectos. Pensemos en decisiones políticas desastrosas, que nacen de la estupidez colectiva más que de la maldad o la corrupción. Voltaire vivió en una época en la que las ideas absolutistas y las estructuras de poder rígidas, alimentadas por la ignorancia y la falta de cuestionamiento, gobernaban muchas naciones. Y lo que observaba en esos gobiernos, en esas cortes y en esas instituciones, era la incapacidad de ver las consecuencias de las decisiones tomadas sin racionalidad, sin un análisis adecuado. Tomemos el ejemplo de las crisis económicas, las guerras innecesarias o las persecuciones religiosas que han marcado la historia. La maldad que impulsó a muchos de estos eventos era clara, una motivación política, económica o ideológica. Sin embargo, la estupidez que hizo posible que tales tragedias se perpetuaran era la falta de razonamiento, el rechazo a escuchar otros puntos de vista. La ignorancia que permitía que las decisiones irracionales se impusieran sin cuestionamientos. Los líderes, a menudo guiados por la certeza de su propia visión, no se detuvieron a pensar en las consecuencias de sus actos. La estupidez no se da cuenta del daño que puede causar, y cuando lo hace, es demasiado tarde. Voltaire entendía que, si bien la maldad es destructiva, la estupidez es un mal mucho más profundo, ya que su carácter irracional hace que sea mucho más difícil de erradicar. La estupidez se alimenta de la repetición, del confort de las creencias no cuestionadas. Y cuando se acepta como una verdad incuestionable, como algo que siempre ha sido así, se convierte en una fuerza casi imparable. Es como una mancha de aceite que se expande sin esfuerzo, sin una causa aparente, pero con efectos devastadores. Este fenómeno de la estupidez colectiva puede observarse con claridad en la historia, y especialmente en los tiempos modernos. Las noticias falsas, las teorías de conspiración, las ideologías extremas, todas ellas nacen de la estupidez colectiva, esa ciega aceptación de lo que nos dicen sin cuestionarlo, sin razonar, sin pensar en las consecuencias. En lugar de aprender de los errores del pasado, nos aferramos a ellos, y la estupidez se repite una y otra vez. ¿Cuántas veces se han cometido los mismos errores, las mismas injusticias, basadas en la certeza ciega de que lo que uno cree es la verdad, sin importar la evidencia que demuestre lo contrario? Lo peor de todo es que la estupidez no se limita a los individuos. Se propaga como un virus, de persona a persona, de grupo a grupo, hasta que afecta a grandes sectores de la sociedad. La estupidez colectiva tiene un poder arrasador, ya que puede cambiar la opinión pública, moldear las políticas, e incluso llevar a los pueblos a cometer errores masivos. No hay lógica detrás de ella, solo la repetición, la conformidad y la falta de cuestionamiento. Y cuando se propaga, es casi imposible detenerla. El peligro real de la estupidez es su persistencia. La maldad puede ser combatida, porque tiene un propósito y una motivación clara. Pero la estupidez no sigue ningún plan, ningún patrón. Es como un incendio forestal que se extiende sin control, alimentado por el viento de la ignorancia. No hay freno para ello, porque la gente que actúa de manera estúpida no es consciente de su error. La estupidez se esconde detrás de una fachada de certeza, de confianza, y es esa confianza la que la hace aún más peligrosa. Porque aquellos que la practican no se cuestionan, no dudan, y siguen adelante sin mirar atrás. Lo que Voltaire nos advertía con su aguda crítica a la estupidez es que no debemos subestimarla. La estupidez no solo es un mal intelectual, sino una fuerza destructiva que, al no ser combatida, puede llevarnos al caos. Y la única forma de enfrentarla es con pensamiento crítico, con la capacidad de cuestionar lo que se nos presenta como verdad, con el coraje de desafiar nuestras propias creencias y, quizás lo más importante, con la disposición a reconocer que, tal vez, estamos equivocados. Es este reconocimiento de nuestra propia ignorancia lo que nos permite alejarnos de la peligrosa certeza que acompaña a la estupidez, y que nos lleva a la reflexión, al análisis y a la verdadera sabiduría. El conformismo y la obediencia ciega son dos de los factores más poderosos que perpetúan la estupidez humana. Estas actitudes no solo son peligrosas, sino que también están profundamente arraigadas en la naturaleza social del ser humano. En lugar de cuestionar las normas, las ideas o las creencias, muchos prefieren seguir la corriente sin reflexión, sin dudar de lo que les es presentado como verdad. Esta falta de cuestionamiento es un caldo de cultivo perfecto para la ignorancia, y como advirtió Kant, la pereza intelectual se convierte en una de las mayores amenazas para el pensamiento crítico. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, dedicó gran parte de su obra a la idea de la autonomía intelectual.
En su famoso ensayo ¿Qué es la ilustración?, Kant describe la ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad, esa incapacidad de pensar por sí mismo y de tomar decisiones sin la guía de otro. En términos simples, Kant hablaba de la falta de coraje para pensar por cuenta propia, lo que lleva a las personas a seguir las ideas y las autoridades de otros sin cuestionarlas. Kant señala que la mayoría de las personas no piensan por sí mismas porque prefieren la comodidad del conformismo. Es más fácil dejar que otros piensen por nosotros, los medios, los políticos, las figuras públicas, las redes sociales, todos nos ofrecen un conjunto de ideas predefinidas. Y muchas veces preferimos aceptarlas sin cuestionarlas. Esta actitud es una forma de minoría de edad, una mentalidad que nos impide salir del ámbito de la comodidad intelectual y asumir nuestra plena responsabilidad como pensadores autónomos. La pereza intelectual, como la llama Kant, es una forma de inercia mental. En lugar de tomar el tiempo necesario para analizar y reflexionar sobre las ideas, las personas se conforman con lo que les es dado, porque cuestionar y pensar críticamente requiere un esfuerzo. Es mucho más fácil aceptar las respuestas predigeridas que vienen de autoridades o de la corriente popular que detenerse a reflexionar sobre su veracidad o las implicaciones que puedan tener. Esta falta de esfuerzo mental no solo limita el desarrollo personal, sino que también perpetúa la estupidez colectiva. El conformismo intelectual, al igual que la obediencia ciega, crea una sociedad de personas que no cuestionan las ideas que se les presentan. Es una forma de pasividad activa, en la que las personas adoptan pensamientos y actitudes sin conciencia o reflexión. La mayoría de las veces, este comportamiento es inconsciente. Se convierte en un hábito, uno sigue lo que los demás hacen, porque hacerlo así parece lo más fácil, lo más seguro. Cuestionar las normas sociales, desafiar las ideas populares o ir en contra de lo establecido puede resultar incómodo, difícil y, a menudo, peligroso. Así que, sin darse cuenta, las personas prefieren mantenerse dentro de los límites de lo que se considera aceptable, aunque eso implique vivir en la ignorancia. Este fenómeno se observa en todos los aspectos de la sociedad moderna. En la política, por ejemplo, es común ver a grandes masas de personas seguir ciegamente a un líder o a una ideología sin examinar profundamente las propuestas, las motivaciones o las implicaciones de sus creencias. En lugar de pensar críticamente, muchos simplemente se adhieren a las ideas que parecen más fáciles de aceptar o que les son más cómodas. Esto puede llevar a una polarización de la sociedad, en la que las personas se agrupan en tribus ideológicas y rechazan cualquier pensamiento que venga del otro lado, simplemente porque es el otro. El pensamiento crítico, en cambio, exige abrir la mente a nuevas perspectivas, comprender los puntos de vista opuestos y analizar la validez de nuestras propias creencias. En las redes sociales, este fenómeno es aún más pronunciado. Las plataformas están diseñadas para premiar la repetición y la validación, no la reflexión o el debate constructivo. Cuando todos parecen estar de acuerdo con una idea, es fácil caer en la trampa de seguir esa corriente sin cuestionarla. La cultura de la cancelación, por ejemplo, es una manifestación clara de la obediencia ciega. La presión de un grupo social puede hacer que las personas se ajusten a una narrativa preestablecida sin siquiera detenerse a pensar si esa narrativa está bien fundamentada o si la están imponiendo de manera injusta. Kant subraya que la verdadera libertad intelectual solo se alcanza cuando las personas se atreven a pensar por sí mismas, cuando desafían las normas y no aceptan ciegamente lo que se les dice. Este tipo de pensamiento activo y reflexivo requiere valentía, porque enfrentarse a las ideas populares y las creencias establecidas nunca es fácil. Sin embargo, es el único camino hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea. Cuando las personas se liberan de la esclavitud del conformismo, tienen el poder de cambiar no solo su propia vida, sino también la sociedad en la que viven. La pereza intelectual también se refleja en la forma en que abordamos la educación y el aprendizaje. La educación tradicional a menudo fomenta la obediencia a la autoridad y la memorización de hechos en lugar de cultivar el pensamiento crítico y la reflexión profunda. Los estudiantes aprenden a repetir lo que los profesores dicen sin cuestionarlo, lo que los convierte en receptores pasivos de información en lugar de pensadores activos. Este enfoque de la educación crea una generación de personas que, aunque pueden ser muy buenas para recordar datos, carecen de las habilidades necesarias para analizarlos críticamente y aplicarlos de manera efectiva en su vida diaria. Por supuesto, no todo el mundo se conforma con este tipo de existencia intelectual. Hay personas que, aunque en minoría, se atreven a cuestionar, a desafiar el status quo y a pensar por sí mismas. Estas personas son las que, como Kant lo predijo, marcan la diferencia en la sociedad.
Son los filósofos, los científicos, los artistas, los activistas y los pensadores que se niegan a aceptar las ideas impuestas y buscan respuestas que no son fáciles ni cómodas. Ellos entienden que la libertad intelectual no es simplemente un derecho, sino una responsabilidad. El conformismo y la obediencia ciega son, sin duda, una de las principales causas de la perpetuación de la estupidez en nuestra sociedad. Nos impiden cuestionar, nos atan a creencias obsoletas y nos alejan de la verdadera libertad intelectual. Como Kant nos advirtió, la pereza intelectual es una forma de esclavitud mental que, si no se combate, continuará limitando nuestra capacidad de pensar, de aprender y de crecer. Para romper con este ciclo, debemos tener el coraje de desafiar nuestras propias ideas, de cuestionar las verdades establecidas y de cultivar la habilidad de pensar por nosotros mismos. Solo entonces podremos liberarnos de la estupidez colectiva y avanzar hacia una sociedad más reflexiva y sabia. La estupidez colectiva, esa fuerza imparable que se propaga rápidamente entre grandes grupos de personas, es uno de los fenómenos más peligrosos en la sociedad moderna. La naturaleza humana, en su afán de pertenecer a un grupo o seguir las normas del entorno, a menudo cae en la trampa de aceptar sin cuestionar lo que otros creen. Esto da lugar a una especie de efecto manada, donde la irracionalidad se difunde rápidamente, arrastrando a la multitud hacia creencias y comportamientos cada vez más absurdos y peligrosos. La estupidez colectiva es, en muchos sentidos, una manifestación del pensamiento grupal, en el que el juicio individual se desvanece y la masa toma el control de las decisiones, independientemente de si estas son sensatas o no. El efecto manada describe cómo los individuos tienden a seguir a las multitudes, especialmente cuando se sienten inseguros o dudan de sus propias capacidades para tomar decisiones informadas. Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, las multitudes han adoptado creencias y comportamientos sin reflexión crítica, a menudo basados en emociones o prejuicios, y no en hechos o razonamientos lógicos. Los individuos en un grupo, por miedo al rechazo o al aislamiento, prefieren seguir el flujo general, incluso si saben en el fondo que esa dirección puede ser errónea. Así, la estupidez se disemina como un virus, sin que nadie se detenga a preguntarse si lo que se está siguiendo tiene algún fundamento o valor. Este fenómeno es particularmente visible en las sociedades modernas, donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la propagación de creencias sin cuestionarlas. En la era de la información, es más fácil que nunca que las personas adopten creencias sin ninguna evidencia sólida que las respalde. Las noticias falsas, los rumores, las teorías de conspiración y las ideologías extremas pueden difundirse como un reguero de pólvora, alcanzando rápidamente a millones de personas que, en lugar de hacer una evaluación crítica, aceptan lo que se les dice debido a la presión de la multitud. En este contexto, las plataformas digitales se convierten en amplificadores de la estupidez colectiva, ya que la retroalimentación emocional y la validación instantánea hacen que las personas se sientan seguras al seguir la corriente, sin cuestionar las bases de la información que comparten. En estos espacios, lo que se vuelve popular no es necesariamente lo más racional o verdadero, sino lo más atractivo emocionalmente. Las personas no buscan una verdad objetiva, sino una narrativa que refuerce sus creencias y emociones preexistentes. Cuanto más sensacionalista o polarizante es una idea, más probabilidades tiene de ser adoptada por la masa, porque apela a los miedos y prejuicios más profundos de los individuos. Esto crea un ciclo vicioso, donde las personas no solo siguen ciegamente las creencias populares, sino que además se convierten en defensores activos de estas creencias, sin importar la evidencia en contra. La estupidez colectiva, por lo tanto, no es solo un resultado de la ignorancia, sino de una combinación de factores emocionales, sociales y culturales que refuerzan la irracionalidad. Las personas son influenciadas no solo por lo que se les dice, sino por el deseo de encajar en el grupo, de no ser vistas como diferentes o extrañas. Esta necesidad de pertenencia social puede ser tan poderosa que anula la capacidad de razonamiento individual. En lugar de pensar por sí mismas, las personas se sumergen en lo que el grupo cree, aunque esa creencia sea infundada o peligrosa. La realidad se distorsiona, y lo que una vez pudo haber sido una idea irracional se convierte en una verdad compartida por millones, simplemente porque todos lo dicen. El fenómeno de la estupidez colectiva tiene efectos profundos en la sociedad, especialmente cuando se manifiesta en la toma de decisiones a gran escala. Las decisiones políticas, sociales y económicas pueden ser fácilmente influenciadas por la irracionalidad colectiva. Las masas, movidas por emociones más que por hechos, pueden exigir políticas que no resuelven los problemas de fondo o que incluso empeoran la situación.
En lugar de avanzar hacia una sociedad más racional y equilibrada, la estupidez colectiva tiende a arrastrar a todos hacia un nivel de mediocridad intelectual, donde las soluciones a los problemas se basan en la popularidad de las ideas, no en su viabilidad o en su fundamento lógico. La historia está llena de ejemplos de cómo las masas han seguido ciegamente ideas que resultaron ser desastrosas. Desde las persecuciones religiosas hasta las guerras, desde las ideologías totalitarias hasta las crisis financieras. El efecto manada ha demostrado ser una fuerza capaz de conducir a sociedades enteras hacia la irracionalidad y el sufrimiento. Lo más aterrador de la estupidez colectiva es que no siempre es evidente en el momento en que se está produciendo. Las decisiones irracionales se toman con la creencia de que se están tomando en nombre del bien común, pero a menudo solo sirven para reforzar las emociones, los prejuicios y las falsas certezas. Lo peor de todo es que la estupidez colectiva, al igual que un virus, no solo afecta a aquellos que la adoptan, sino que también contagia a aquellos que inicialmente se resisten. La presión social, el miedo al rechazo, el deseo de pertenecer, son fuerzas tan poderosas que incluso las personas más racionales pueden verse arrastradas por la corriente. En lugar de luchar contra la multitud, muchas veces terminan cediendo, sumándose a la masa, simplemente para evitar ser excluidas o para sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo de estupidez colectiva? La respuesta está en el pensamiento crítico y la voluntad de cuestionar lo que nos es dado. En lugar de aceptar pasivamente las ideas populares, debemos desarrollar la habilidad de analizar, de dudar, de buscar evidencia, de escuchar a aquellos que tienen puntos de vista opuestos. La educación, el debate abierto y la libertad intelectual son las herramientas más poderosas que tenemos para combatir la irracionalidad colectiva. Si todos adoptáramos una postura más crítica y menos conformista, la estupidez colectiva podría perder su poder, y la sociedad podría avanzar hacia un futuro más racional y esclarecido. La estupidez colectiva es un fenómeno que no se puede subestimar. Aunque puede parecer inofensiva a simple vista, su capacidad para moldear la opinión pública y afectar la toma de decisiones a gran escala la convierte en una amenaza real para la sociedad. Si no cuestionamos las creencias que se nos imponen y seguimos la corriente sin reflexión, estaremos alimentando la irracionalidad, la manipulación y la ignorancia. Es hora de salir de la cueva de la estupidez colectiva y comenzar a pensar por nosotros mismos. Solo entonces podremos evitar que la masa nos arrastre hacia un abismo de irracionalidad y error. Carlo Cipolla, un economista italiano conocido por su aguda observación de los comportamientos humanos, propuso en su famoso ensayo Las leyes fundamentales de la estupidez humana una serie de reglas que explican cómo y por qué la estupidez parece ser una de las fuerzas más poderosas en la sociedad. Con un enfoque humorístico, pero profundamente serio, Cipolla ofrece una visión sobre cómo la estupidez humana afecta a la toma de decisiones y a la dinámica social en su conjunto. Sus 5 leyes no solo explican la estupidez como un fenómeno universal, sino que también revelan su imprevisibilidad y el impacto negativo que siempre tiene, independientemente de las intenciones de quienes la cometen. La primera de estas leyes es, quizás, la más evidente pero también la más desconcertante: siempre e inevitablemente, todos subestiman el número de personas estúpidas en circulación. Cipolla señala que, aunque todos reconocemos que existen personas estúpidas, rara vez estamos preparados para la magnitud de este fenómeno. De hecho, el número de personas que toman decisiones estúpidas es mucho mayor de lo que se podría esperar en cualquier sociedad. Esta ley subraya la ubicuidad de la estupidez y cómo, a pesar de que todos reconocemos sus manifestaciones, aún nos sorprende su alcance. En otras palabras, la estupidez humana es un factor constante que influye en la mayoría de las interacciones humanas, tanto en niveles individuales como colectivos, sin que estemos completamente conscientes de ello. La segunda ley, la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la persona, profundiza aún más en la naturaleza de la estupidez. Cipolla argumenta que la estupidez no tiene ninguna relación con el nivel educativo, la inteligencia, la clase social o el estatus económico. Es decir, las personas inteligentes y educadas también pueden ser tan estúpidas como cualquier otra persona. Y la estupidez no es algo que se pueda predecir o controlar a través de factores como el conocimiento o la posición social. Esta ley enfatiza la aleatoriedad de la estupidez, no importa cuánto intentemos catalogar o clasificar a las personas. La estupidez no sigue ningún patrón lógico y puede manifestarse en cualquier lugar y en cualquier individuo. La tercera ley de Cipolla es probablemente la más perturbadora, ya que aborda las consecuencias inevitables de la estupidez. Una persona estúpida es aquella que causa daño a otras sin obtener ningún beneficio para sí misma e incluso, a menudo,
perdiendo ella misma. Aquí, Cipolla pone de manifiesto el impacto destructivo de la estupidez. Las decisiones estúpidas no solo afectan negativamente a quienes las toman, sino que también tienen efectos perjudiciales para los demás, sin ninguna ganancia personal para el estúpido. Esta ley es una crítica feroz al comportamiento irracional que no solo es perjudicial para la persona que lo ejecuta, sino que también genera daño a su entorno y a la sociedad en general. A menudo, las personas que toman decisiones estúpidas parecen no tener ningún propósito concreto, más allá de hacer daño o, al menos, no ayudar en absoluto. Lo más desconcertante de esta ley es que las decisiones estúpidas no solo no benefician a los que las toman, sino que también suelen tener consecuencias destructivas para todos los involucrados. La cuarta ley: las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial de daño que una persona estúpida puede causar, es una advertencia crucial. Según Cipolla, las personas que no son estúpidas tienden a subestimar el impacto de las decisiones estúpidas. Este fenómeno se debe a que quienes no son estúpidos no pueden comprender completamente cómo funciona la mente de una persona estúpida. La irracionalidad, la falta de previsión y la imprevisibilidad de las decisiones estúpidas son difíciles de anticipar para aquellos que piensan de manera lógica. Por lo tanto, las personas que no caen en la categoría de estúpidas a menudo se sorprenden y son tomadas por sorpresa cuando las decisiones irracionales de otros les afectan, a menudo con resultados catastróficos. Finalmente, la quinta ley de Cipolla: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe, es un recordatorio sombrío del poder destructivo de la estupidez. Esta ley concluye que, de todos los tipos de personas, las que representan el mayor riesgo para la sociedad son aquellas que toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias y sin un objetivo claro. Las personas estúpidas no solo se perjudican a sí mismas, sino que también pueden provocar un daño significativo a la sociedad, ya que sus decisiones irracionales no pueden ser previstas ni controladas. En muchos casos, los individuos estúpidos parecen actuar sin ninguna lógica, sin importarles el daño que puedan causar a otros. Esta falta de previsibilidad y la capacidad de hacer daño sin una motivación clara hacen que las personas estúpidas sean extremadamente peligrosas. Juntas, estas 5 leyes de Cipolla pintan un cuadro inquietante de la estupidez humana como una fuerza incontrolable y destructiva que permea todos los niveles de la sociedad. La estupidez no sigue ninguna lógica, no depende de factores predecibles y, lo que es peor, sus consecuencias son imprevisibles pero siempre dañinas. El verdadero peligro de la estupidez, según Cipolla, no es solo la falta de inteligencia, sino la capacidad de tomar decisiones que no solo perjudican a quienes las toman, sino que se extienden a toda la sociedad. En este sentido, la estupidez humana tiene un impacto negativo mucho mayor que la maldad, que, aunque destructiva, suele estar guiada por un propósito. La estupidez, por su parte, es caótica, impredecible y, sobre todo, peligrosa para todos. Lo más inquietante de las leyes de Cipolla es que no solo nos muestran lo extendida que está la estupidez en la sociedad, sino también lo difícil que es prevenirla o controlarla. No importa cuántos esfuerzos se hagan por educar, racionalizar o sensibilizar a las personas, la estupidez sigue siendo un fenómeno que no entiende de lógica ni de razones. Sin embargo, las leyes de Cipolla nos invitan a reflexionar sobre cómo las decisiones estúpidas afectan a nuestra vida cotidiana y a la sociedad en su conjunto. Al reconocer y comprender estos patrones, podemos empezar a ser más cautelosos al enfrentarnos a situaciones donde la estupidez colectiva podría prevalecer y buscar maneras de contrarrestarla mediante la educación, el cuestionamiento y el pensamiento crítico. La estupidez colectiva es un fenómeno tan insidioso como peligroso, capaz de propagarse a través de grupos grandes y afectar decisiones a gran escala, desde las políticas públicas hasta la forma en que interactuamos en la vida cotidiana. La irracionalidad, impulsada por emociones y creencias no cuestionadas, puede afectar no solo a los individuos, sino también a toda una sociedad, arrastrándola hacia la ignorancia y el error. Sin embargo, existe una forma de combatirla y evitar caer en sus garras. La clave radica en el pensamiento crítico, la verificación de la información y la disposición a cuestionar las ideas establecidas. Estos son los elementos esenciales para no ser parte de la estupidez colectiva y, en lugar de eso, fomentar una sociedad más racional y reflexiva. Pensamiento crítico, la primera línea de defensa. El pensamiento crítico es la herramienta más poderosa que tenemos para luchar contra la estupidez colectiva. Se trata de la capacidad de pensar de manera clara y racional, evaluando las ideas y los argumentos de forma lógica, en lugar de aceptar pasivamente lo que nos dicen.
El pensamiento crítico no solo se basa en cuestionar la veracidad de la información, sino también en examinar las razones detrás de las creencias y las decisiones. Esto implica no aceptar las ideas populares solo porque son populares, sino hacer preguntas y buscar evidencias que las respalden. Para combatir la estupidez colectiva, es fundamental fomentar el pensamiento crítico desde una edad temprana. Las personas deben ser entrenadas para analizar la información, identificar sesgos, reconocer falacias lógicas y distinguir entre hechos y opiniones. Este tipo de educación intelectual puede contrarrestar el conformismo y la obediencia ciega, dos factores clave en la propagación de la estupidez colectiva. Cuanto más crítica sea una sociedad, menos probable será que se deje arrastrar por las creencias irracionales que frecuentemente se difunden a través de los medios, las redes sociales y otras plataformas. Verificación de la información, no creer todo lo que vemos. Uno de los mayores vectores de la estupidez colectiva en el siglo XXI es la rapidez con que se propaga la desinformación. Las noticias falsas, las teorías de conspiración y la manipulación de la información se difunden rápidamente en las redes sociales, a menudo sin que los usuarios se detengan a verificar los hechos. La tendencia a compartir información sin comprobar su veracidad alimenta aún más la estupidez colectiva. Por lo tanto, una estrategia fundamental para evitar caer en la estupidez colectiva es la verificación rigurosa de la información. La verificación de la información es más importante que nunca. Vivimos en una época en la que cualquier persona puede publicar algo en Internet y hacerlo pasar por cierto. Por eso, es vital que las personas aprendan a reconocer fuentes confiables, a utilizar herramientas de verificación de datos y a cuestionar la información antes de compartirla. Si todos adoptamos una actitud más cautelosa y crítica al consumir información, no solo reduciremos la propagación de la desinformación, sino que también contribuiríamos a que las decisiones tomadas a nivel colectivo se basen en hechos y no en rumores infundados. Además, debemos ser conscientes de los algoritmos que rigen las redes sociales, los cuales tienden a promover contenido sensacionalista, polarizante y, a menudo, falso. Estos algoritmos están diseñados para captar la atención y generar interacción, no para proporcionar información verificada y bien fundamentada. Por lo tanto, es esencial que los usuarios de redes sociales no se dejen llevar por lo que aparece en su feed sin hacer un esfuerzo consciente por buscar información adicional y contrastar diversas fuentes. Cuestionar las ideas establecidas, romper con la comodidad de la ignorancia. Una de las principales razones por las que la estupidez colectiva persiste es la resistencia al cambio y la tendencia a aferrarse a las creencias preexistentes. Las personas suelen preferir la comodidad de las ideas que ya conocen, aunque sean erróneas, a la incomodidad de cuestionar sus creencias y aprender algo nuevo. Este fenómeno es conocido como sesgo de confirmación, donde las personas buscan activamente información que confirme lo que ya creen, evitando cualquier cosa que lo desafíe. Para combatir la estupidez colectiva, es crucial desarrollar la capacidad de cuestionar las ideas establecidas. Esto no significa rechazar todo lo tradicional o lo común, sino estar dispuestos a evaluar críticamente nuestras creencias y estar abiertos a nuevas perspectivas. Cuestionar las normas sociales, las creencias populares y los dogmas establecidos es un paso fundamental para superar la irracionalidad colectiva. La historia está llena de ejemplos de cómo las ideas incorrectas se mantienen en el poder solo porque las personas se resisten a desafiar lo establecido. Desde las jerarquías sociales injustas hasta las políticas obsoletas, la única manera de avanzar como sociedad es estar dispuestos a cuestionar, debatir y cambiar lo que no funciona. La capacidad de cuestionar debe ser cultivada en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta las relaciones personales. Las personas deben sentirse cómodas desafiando las ideas que no tienen fundamento, y deben ser alentadas a buscar respuestas en lugar de conformarse con lo que se les dice. Este enfoque no solo combate la estupidez colectiva, sino que también promueve una sociedad más libre, más justa y más racional. Fomentar el diálogo abierto, escuchar y aprender. Una de las formas más efectivas de combatir la estupidez colectiva es fomentar el diálogo abierto y respetuoso entre diferentes puntos de vista. El intercambio de ideas y la discusión constructiva permiten que las personas cuestionen sus creencias y lleguen a una comprensión más profunda de los problemas. El diálogo no solo se trata de ganar un argumento, sino de escuchar y aprender de los demás, especialmente de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Es esencial que aprendamos a escuchar sin prejuicios y a mantener una mente abierta, incluso cuando las opiniones de los demás desafíen nuestras propias creencias. El diálogo, cuando se realiza de manera respetuosa y reflexiva, es una herramienta poderosa para romper con la estupidez colectiva. En lugar de permanecer atrapados en nuestras burbujas de información,
debemos buscar la conversación con aquellos que tienen diferentes perspectivas, lo que nos permite ver el mundo desde otras ópticas y ampliar nuestra comprensión. Promover la educación integral, preparar a las nuevas generaciones. Finalmente, una de las formas más efectivas de combatir la estupidez colectiva a largo plazo es a través de la educación. Pero no cualquier tipo de educación, se necesita una educación que fomente el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y la capacidad de cuestionar. La educación debe enfocarse en enseñar a los estudiantes no solo a memorizar hechos, sino a pensar, analizar y comprender el mundo de manera profunda. Al enseñar a las nuevas generaciones a ser pensadores críticos, a cuestionar lo que se les presenta y a verificar la información que consumen, estamos preparando a las futuras generaciones para ser más resistentes a la estupidez colectiva.